Les invito para que en sus hogares inclinen su rostro y nos acompañen en una oración. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites conectarnos y te queremos pedir para que en cada hogar que en este momento está recibiendo la señal y esta transmisión, tu Santo Espíritu more allí. Dirija, por favor, el servicio que daremos inicio, la predicación que tendrá nuestro pastor, que cualquier distracción, cualquier impedimento sea alejado, Señor, y que tú seas con cada uno de nosotros. Que dispongas nuestras mentes, Señor, para que podamos comprender el estudio de tu palabra en esta mañana y para que podamos sobre todo, Señor, ponerlo en práctica, que sea un bálsamo y que sea un refrigerio para cada uno de nosotros. Nos quedamos en tus manos, Señor, bajo tu bendición, bajo tu protección. Pedimos por la salud de nuestra hermana Linda, otro motivo de oración que recibimos, Señor, así como los motivos personales que cada uno de nuestros hermanos tienen y ponen a tus pies y llevan ante ti, Señor. Guárdanos, bendícenos, protégenos, Señor, y que seas tú nuestra mayor esperanza y nuestra mayor luz. En el nombre de Jesús, amén. Apreciados hermanos, vamos entonces a tomar unos minutos para el estudio de la palabra de Dios, para leer la Biblia y para escuchar su voz a través de ella. Ahí donde estamos, por favor, si podemos unirnos en familia, tomar los brazos de o tomar a nuestra familia de la mano ahí cerca, en la medida que podamos, y inclinemos nuestro rostro y oramos. Vamos a orar. Oremos. Nuestro amante Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por el grato privilegio que nos ofreces de poder reunirnos a través de las redes para honrarte y para glorificar tu nombre. Señor, esta semana hemos visto cómo por algunas razones no hemos podido desplazarnos a nuestros templos. Pero qué maravilloso es saber, Padre, que hay un grupo de personas que reconocen que la iglesia no está en un lugar determinado como el templo, que ese es un lugar de reunión, pero que realmente nuestra iglesia está en casa. Gracias, Señor, porque hoy cientos, miles, millones de adventistas en el mundo entero están usando este medio para reunirse como una sola familia y acercarnos a ti a través de la oración para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz. Amante Padre, que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Gracias. Queremos brindarles un saludo especial a todos nuestros amigos, hermanos, y también un saludo muy especial a amigos que se están uniendo a esta transmisión desde otras partes, no exactamente del distrito de Sacha, pero desde otras partes. Tuvimos personas conectadas desde el Huila, personas conectadas desde nuestra asociación de otros distritos, de otras asociaciones, y agradecemos precisamente que ustedes puedan acompañarnos. Apreciados, vamos a abrir la palabra de Dios y quiero invitarlos a que me acompañen al Salmo 121. El Salmo 121 es el resultado de una persecución que David estaba sufriendo, que estaba enfrentando. El Salmo 121 en su contexto me presenta a David huyendo del rey Saúl. El rey Saúl precisamente estaba buscándolo con el objetivo de matar, de quitarle su vida. Habían muchas razones que el rey Saúl tenía, pero precisamente David, después de su vida, David se entera de la muerte de Samuel y estando lejos, entonces allá en una cueva,
escribe el Salmo 21. ¿Qué es lo que tenía David sobre sus hombros? Lo que David tenía sobre sus hombros era la persecución de su propio rey, la persecución de su propio pueblo, ejércitos, 3,000 hombres siguiéndolo, David con 600 hombres escondidos. Lo que David sencillamente podría asegurar que iba a suceder era la muerte para él. No había absolutamente nada más seguro que la muerte. Pero después de que David logró ver el poder de Dios, cuando en algún momento Saúl necesita volver precisamente a Jerusalén pensando en la muerte de Samuel, entonces allá resguardado en una cueva, este hombre David, el gran hombre, escribió el Salmo 121. Es un salmo que tal vez nosotros conocemos, pero quería que ustedes tuviesen el contexto. Es David en medio de una aflicción. Es David en medio del dolor. Es David en medio de la prueba. Es David temiendo por su propia vida. Y lo que él escribe es, acompáñenme por favor y lo leemos. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, Jehová es tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Creo que este salmo tan reconocido por nosotros nos lleva a entender que fue la inspiración, fue el momento en que David, en medio de su peor situación, se encontró con que había un Dios que estaba ahí. Escucha, en medio de su peor situación, en medio del mayor conflicto que él pudiese vivir, estaba al borde de perder su propia vida. Y ahí, en el momento más angustiante de su vida, vio a Dios más cerca. Qué lindo, ¿no? Y es que tristemente esta es la realidad que tal vez nosotros vivimos. Que a veces en situaciones como las que el mundo está viviendo hoy, frente a este virus, frente a esta enfermedad, entonces empezamos a darnos cuenta que hay un Dios que siempre ha estado ahí, que hay un Dios que no nos ha abandonado, que aun cuando muchos temen de su propia vida, ahí es donde nos damos cuenta que Dios está más cerca que nunca. Hermanos, quisiera resaltar del Salmo 121 algunos textos interesantes. Número 1, el verso 2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Lo primero que David quiere rescatar del Salmo 121 es a un Dios creador. David está entendiendo que él tiene la vida solo por Dios. David comprende que él tiene la existencia porque Dios en su infinito amor le dio el privilegio de vivir. David comprende que Dios lo trajo a la existencia. David sabe que aún resguardado, que aún allá en esa cueva, que aún la muerte persiguiéndolo, él tenía el privilegio de vivir solo porque Dios lo permitía, porque Dios lo trajo a la existencia, porque Dios le dio la vida, porque ese Dios creador que trajo el mundo, que trajo el universo, que trajo esta tierra, también había traído a David. Hermanos, ¿no creen que es momento que empecemos a ver por qué tú y yo hoy tenemos el privilegio de la vida? ¿Saben por qué tenemos el privilegio de la vida? Porque nadie llegó a este mundo por casualidad. Nadie en lo absoluto. Dios decidió traer a la existencia este mundo. Dios decidió traer a la existencia este planeta. Dios decidió traerlo a usted a la existencia. Y por más que el mundo enfrente una situación dolorosa, tu vida depende única y exclusivamente de Dios.
Por eso David dice, mi socorro viene de Jehová, porque fue Él el que me creó, como trajo al mundo a la existencia, me trajo a mí. David está confiando en que la vida de él depende de ese maravilloso Dios. Qué lindo. ¿Saben? Repito, ¿dónde podemos ver más cerca a Dios? ¿Sabe dónde podemos realmente percibir que Dios es el creador? ¿Sabe dónde las teorías de la evolución se acaban? Es en el momento difícil, es en el momento de angustia, es cuando tenemos la muerte cerca, que nos damos cuenta que nuestra vida depende única y totalmente de Dios. Es que Jesús mismo lo dijo cuando estuvo aquí. Cuando Marta se le acercó en el contexto del relato de Marta, María y Lázaro, la muerte de Lázaro, Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El Señor siempre estuvo con Marta. La respuesta de Jesús es maravillosa. Yo soy el camino, yo soy la resurrección, la resurrección. Yo soy la vida. Ahí depende realmente en eso la existencia del hombre. En eso no, en Él depende la existencia del hombre. Él es la vida. Él es la vida. El primer reconocimiento de David en medio de la angustia es, hermanos, número uno, que la vida depende única y exclusivamente de ese Dios que te trajo y me trajo a mí a la existencia. ¿Qué más sigue ocurriendo? ¿Qué más describe David en el Salmo 121? Salmo 121 voy a leer, a releer el versículo 4 que señala, por cierto, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Ahora, el verso 5 dice, Jehová es tu guardador. David está reconociendo aquí que Dios es quien nos guarda, quien nos protege. ¿Saben? Tal vez tú y yo en nuestra experiencia humana, si nos hemos descuidado en algún momento bajo tal vez alguna responsabilidad que hayamos asumido. Tal vez trabajando en la noche, nos dormimos, cuidando algo, bueno, no sé. Pero David está reconociendo que aquel que guarda a Israel no se adormecerá. Que sus ojos están siempre presentes. Que él contempla lo que el hombre realiza. Que ese Dios está siempre vigilante de nosotros. Que él nunca, jamás nos dejará a un lado. Es más, mira lo que dice el versículo, la otra parte del versículo 5. Jehová es tu sombra, Jehová es tu mano derecha. ¿Qué quiere decir que Jehová sea la sombra? Sencillamente está señalando que ese Dios va a estar ahí junto a ti siempre, a donde tú vayas, siempre y cuando hagas las cosas del Señor, a donde tú vayas, ahí está la sombra. Es imposible que mi sombra vaya en una dirección contraria a mi propia dirección. Yo voy para allá y él para acá, la sombra para acá. Hermanos, miren lo que Jehová está diciendo en su palabra. Es que el Señor siempre va a estar contigo. Es que Dios siempre está ahí como sombra a donde tú vayas, lo que hagas. Y repito, tal vez en este momento de crisis, en este momento difícil, no podamos ver a Dios. Yo esta mañana en la reflexión les decía, es impresionante ver cómo tantas personas hoy día, especialmente esta semana, salían de sus hogares buscando alimento.
porque veían venir una situación difícil, crisis. Hermanos, ¿y Dios? ¿Dónde está mientras nosotros como sus hijos vivimos estas situaciones? Él siempre ha estado ahí. Él es nuestra sombra. Él siempre ha tenido la linda disposición de acompañarnos. El problema es que a nosotros se nos olvida que Jehová está ahí. El problema es que a nosotros se nos olvida que Dios siempre ha querido estar presente en nuestra vida. En el santuario, la Biblia señala que el plan de Dios al construir el santuario era: y harán un santuario y habitaré yo en medio de ellos. Dios en medio de su pueblo. Ese siempre ha sido el plan de Dios. En el Nuevo Testamento la Biblia señala que cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Jesús vino a esta tierra, del cielo se declaró el nombre y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que Dios siempre ha querido estar a nuestro lado? ¿Te has dado cuenta que Dios nunca ha querido abandonarnos? ¿Te has dado cuenta que Él es nuestra sombra? ¿Te has dado cuenta que Él siempre está ahí? Que Él no se duerme, que Él te vigila mientras tú descansas. O sea que si es posible esta noche ir a descansar, dormir tranquilo, mientras Jehová te cuida. Era el anhelo de David. Él reconocía que ahí en medio de que en cualquier momento se encontrase con la muerte, Dios estaba ahí. No dormía solo. No solo estaba con 600 personas. Estaba con un ejército que estaba cuidando de él. Apreciado hermano, no estás solo. No estás solo. Jehová es tu sombra. Él está ahí, aunque no logres verlo. Tal vez ni siquiera logres percibirlo, pero Él no te ha abandonado y no lo va a hacer. Jehová es tu Dios. David logró experimentar que ese Dios no duerme. Está siempre atento, cuida de sus hijos, nos sostiene. Ahora, ¿cómo no decir que Dios no es maravilloso? Cuando no solo Dios nos crea, nos trae la existencia, sino que no nos abandona nunca. Termino esta parte del texto antes de entrar a otro salmo que me encanta. Dice el verso 5, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es de nuevo una garantía de que Jehová va a estar contigo. Él guardará tu salida y guardará tu entrada. Y no es temporal. Será para siempre. Hermanos, después de esta situación, mientras Saúl toma tiempo para acompañar la situación de despedir, por así decirlo, a Samuel, David entonces no solo escribe este salmo, sino que ahora lo que hace David es buscar alternativas porque sabe que Saúl vendrá de nuevo. Y las alternativas que él busca es desplazarse, salir de este lugar. Saúl sabe dónde está. Saúl viene por su vida. David sale, llega a una ciudad filistea, una ciudad del pueblo enemigo de Dios.
Lo interesante es que allí abren las puertas a David. Conocían a David, sabía que hacía años atrás había destruido a uno de sus mejores guerreros. Pero aquí rey Aquís abre las puertas, lo recibe. Y David, respondiendo a ese respaldo de parte de Aquís, entonces empieza a trabajar con ellos, por así decirlo. Ataca 1, 2, 3 lugares. David siempre saliendo vencedor. Pero ahora hay un conflicto. Hay un conflicto entre entre Aquís, entre los filisteos y los israelitas. ¿Qué posición podría asumir David cuando hay un grupo de personas que lo están protegiendo? Los filisteos. Y ese grupo de los filisteos se va a enfrentar ahora en una guerra contra el propio pueblo suyo, contra su nación. ¿Saben el error de David cuál fue? El error inicial de David fue intentar buscar protección y ayuda en el pueblo enemigo. Pero ni aún en medio de esta situación, Dios lo abandonó. No. David llegó a un momento angustiante, escuchen, vivió un momento angustiante no porque realmente Dios lo haya permitido, fue una consecuencia de las decisiones que David había tomado. El momento angustiante era decidir si frente a esta guerra iba a luchar con los filisteos o iba a luchar con los israelitas. Recuerden, quien quería la destrucción de David en ese momento eran los israelitas. Era el ejército de su propia nación, liderados por Saúl. Pero David no podía ir en contra de su propio pueblo. No se podía unir, decía él, al ejército de los filisteos para acabar su propia nación. ¡Qué angustia! ¡Qué experiencia más difícil! Ahí David reconoció su falla. Ahí David reconoció su problema, sus malas decisiones. Pero clamó a Dios. Y aún en medio de nuestras malas decisiones, Dios nos escucha. Dios escuchó a David y atendió a David. Cuidó de David, sostuvo a David e intervino. El relato señala, les invito a que ustedes puedan leerlo, gran parte está en el libro de Samuel. El relato señala que Aquís entonces hace una entrevista con David y le dice, mira, mi nación, mi propio pueblo, me está pidiendo que tú no vayas a la guerra contra los israelitas. Es que mi propio pueblo no olvida que fuiste tú quien acabaste con uno de nuestros más grandes guerreros. Y no sabemos, David, aunque yo confío en ti, le dice aquí, aunque yo confío a ti, le dice, en ti, le dice el rey, mis soldados no. Ellos piensan que en algún momento tú puedas unirse al ejército de ellos y acabarnos. Te voy a pedir algo, David. No luches, por favor. Esta vez, ve a casa. Ahí David empezó a percibir el maravilloso poder de Dios. Porque Dios actuó. Dios hizo algo. Sería traicionar a los filisteos si David hubiese peleado o no hubiese hecho absolutamente nada, si se hubiese quedado quieto o se hubiese unido al ejército de Israel. Pero hubiese sido aún peor si David se une a los israelitas para luchar contra su propia nación. ¿Saben, hermanos? David se lleva a su ejército, se desplaza precisamente a casa y allá se encuentra con una terrible situación. La terrible situación que David se encuentra es que mientras David se ha ausentado, ha venido un ejército y ha tomado el lugar de habitación de David, a su familia, a sus posesiones, lo tomó absolutamente todo. Otra vez David en angustia, otra vez David en medio del dolor. Hermanos,
Es en esta situación donde David escribe un salmo que me encanta también. Es el Salmo 56. Salmo 56. Y de aquí vamos a extraer las últimas lecciones de esta mañana. Salmo 56. Por favor, tome tiempo. Tome tiempo para que podamos leerlo. Me encantaría que podamos leerlo todo. Son 13 versículos. No tomará mucho tiempo. Salmo 56, versículos 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Dios, ten misericordia de mí, porque me devoraría el hambre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En aquel día que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Mira este texto, el verso 4. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa contra mí, son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Págales conforme a su iniquidad, Dios, y derribe en tu furor a los pueblos. Me encanta este texto. Verso 8. En mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas escritas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clame, esto sé, Dios está a mi favor. El Dios cuya palabra alabo en Jehová, cuya palabra alabo en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si mi Dios, sobre mí, Dios, están los votos que te hice, te ofreceré sacrificio y alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hermanos, David de nuevo en una situación compleja, y repito, parece ser que la inspiración de David es vivir situaciones difíciles, porque aquí el Salmo 56 es resultado de esa situación que él enfrenta, no solamente física, de tener que tomar una decisión con quién voy a luchar, sino precisamente mental, de saber que hay algo que necesita hacer, que no puede ir en contra de los principios de Dios, que Dios determinó su camino y que necesita serle fiel a Dios. Y aquí escribe este salmo donde se logra ver, o David logra demostrar que nuestro Dios es un Dios, o para David, yo sé que para nosotros, donde David logra demostrar que él confía en Dios, que su esperanza está depositada en él, que va a poner su situación en sus manos, porque David sabe que Dios lo conoce. Miren, de aquí quisiera resaltar unos textos. El primero que quisiera resaltar está precisamente en el versículo 4, que dice así: todos los días ellos pervierten mi causa. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. Ese primer texto que yo quiero resaltar, yo creo que David empieza este salmo presentando esto como una garantía. No temeré en ese Dios. No temeré confiando en ese Dios. Venga lo que venga, voy a creer en Dios. Venga lo que venga, voy a confiar en Él. Saben, hermanos, hay momentos en los que cuesta
confiar en Dios. Yo no debería decir esto, pero es real, que hay momentos en los que es difícil confiar en Dios. Porque el tiempo pasa, tú le pides a Dios, no hay respuesta, tu corazón se inquieta, necesitas hacer algo, quisieras consultarle directamente a Dios, tener una llamada telefónica, una entrevista y poderle decir, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Solo muéstrame, solo dime si cojo esta o esta o esta dirección. Dame la ubicación, solo dime qué hago. Qué lindo que tal vez para nuestros días algo así sucediera como sucedió en los tiempos del santuario, donde Dios manifestaba su voluntad a través de unas piedras en el sacerdote. Si era así, se alumbraba una. Si era no, se alumbraba la otra. Qué lindo. Qué maravilloso. O qué lindo sería estar en el momento en que Jesús estuvo con nosotros en esta tierra. Estar como Juan, con Pedro. Y en el momento de tomar una decisión, acercarse a Jesús y preguntarle, Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde nos vamos? Pero David me está enseñando aquí en el versículo 4 que confiar significa depender de Él, es entregarle nuestra necesidad, es entregarle nuestra confianza, es entregarle nuestra situación, es decirle al Señor, Señor, tengo este problema, no sé, resuélvelo. Y hoy lo que Dios espera de su pueblo no es desesperación. Lo que hoy Dios espera de nosotros como sus hijos, como iglesia, es que aprendamos a confiar en Él. Es una manera maravillosa de contarle al mundo que creemos en un Dios que todo lo puede, que podamos enfrentar esta situación de una manera distinta, que mientras el mundo se angustia, encuentre en nosotros como hijos del Señor paz. ¿Y cómo encontrar paz? Si hay dolor, si hay preocupación, si hay tristeza, que ellos puedan ver en nosotros el rostro de ese Dios, porque tú y yo hemos confiado, hemos creído y le hemos dicho a Dios, Señor, el día en que yo temo, verso 3, en ti confío. El día en que tengo miedo a lo que va a suceder, en ti confío. El día en que me angustie, en ti confío. Seremos otros. Permítanme hacer lectura de unos textos más abajo para ir cerrando. Dice la escritura del verso 8. Mis huidas tú las has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están escritas en tu libro? ¿Saben? Una de las características de ese maravilloso Dios que tú y yo tenemos es un Dios que no ignora lo que tú estás viviendo. Les decía que una de las preocupaciones que había en el corazón de David, en la mente de David, era tomar una decisión. Yo me imagino a David cada noche preocupado, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Y David aquí le dice, Señor, tú conoces mis huidas, tú conoces mis lágrimas, te las he contado, te he dicho, Señor, lo que estoy viviendo. Ahora todo eso está escrito en tu libro. Hermanos, sabe que este momento de crisis es la oportunidad perfecta para hacer lo que a veces en momentos de paz no hemos hecho. Asa fue un rey en el pueblo de Israel que logró una victoria maravillosa. Y el espíritu de profecía señala que Asa obtuvo eso por la confianza que él tuvo en Dios. ¿Pero sabe por qué? Porque mientras estuvo en paz, se preparó para el tiempo de la guerra. Hermanos, es estando en paz donde podemos no solo acercarnos a Dios y prepararnos para lo que va a venir. Aún en estos momentos difíciles en el mundo en el que nos encontramos, la situación actual, igual, como les dije, Dios nos escucha. Pero qué lindo es prepararnos.
¿Y cómo nos preparamos? Si no sabemos lo que va a venir, es que nuestra preparación implica acercarnos a Dios, buscarlo. David aquí está reconociendo que Dios lo escuchó, atendió su solicitud en el momento difícil. David aquí está reconociendo que vivieron la experiencia tal vez de llorar juntos, David y Jesús y Dios. Mientras David le contaba, mira, Señor, estoy enfrentando esta situación, ¿qué hago? No sé qué hacer. Hermanos, ¿no creen ustedes que lo que estamos viviendo es la ocasión perfecta para aprender a orar, para aprender a buscar a Dios, para levantarnos cada mañana y colocar a Dios como prioridad, para entregarle nuestra familia? Si tal vez en momentos de paz no lo hacíamos, creo que esta crisis es para nosotros la oportunidad perfecta para acercarnos a Dios y buscarlo. Creo que esta crisis es el momento más indicado para precisamente como David, nosotros podamos decirle, Señor, yo sé que tú conoces lo que yo he vivido. Lo conversamos algunas de estas noches. Tú conoces mi angustia, tú conoces mi dolor. Tú conoces esa situación. David lo hizo, le entregó a Dios su corazón a través de la oración. Eso le daba fuerzas para levantarse al otro día. O ese mismo día, después de haber hablado con Dios, le daba fuerzas para salir y enfrentarse aún a la propia muerte de ese día. ¿Y cómo lo veía su propio ejército? Su propio ejército lo veía con un hombre confiable, un hombre de Dios, un hombre tranquilo. ¿Y cómo podía David estar tranquilo cuando tenía la muerte encima? Cuando tenía que tomar una decisión tan trascendental. Solo una manera, hermanos. Esta crisis es la oportunidad perfecta para buscar a Dios, para acercarnos a Él, para depender de Él, para caer de rodillas, para hablar con Él. Cada mañana aprovechar un espacio para que usted pueda levantarse y decir como David dijo, Señor, yo sé que tú tienes todo ahí anotado. Yo sé, Señor, que todos mis dolores, mis subidas, tú las conoces. Y no solo porque Él es Dios omnisapiente, sino porque nos hemos dado el privilegio de vivir la experiencia de la oración. Hermanos, lección 4. Es momento para orar. Es momento para hablar con Dios. Es momento para entregarle a Él cada mañana todas estas inquietudes. Y con la mejor actitud de un cristiano, de un hijo de Dios, levantarnos e ir a un mundo que quiere ver en nosotros hombres distintos. ¿Sabes por qué hombres distintos? Porque nos ven distintos, porque ven a Cristo en nuestro ser, en nuestro rostro. Dios quiere mostrar al mundo ese carácter a través tuyo. Hermanos, sigo leyendo y voy terminando porque ya el tiempo se nos fue. Quiero leer el versículo 10, del 9 en adelante, lo que nos queda. Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clame esto sé, Dios está a mi favor. ¿No te parece maravilloso esto? El que tú puedas saber, hermano, el que tú puedas saber que el día en que tú clames, Dios esté a tu favor. Eso es tener la garantía del éxito antes del conflicto.
Eso es tener la garantía de que ganarás la batalla. Porque recuerda cómo empezamos. Dios es tu creador. Él te trajo. Nada ocurre por casualidad. Él tiene el control. Y aquí te está diciendo, cuando me necesites, David, aquí estoy. Y David lo expresa, es que cuando yo te necesite, cuando yo clame, Dios está a mi favor, ahí vas a estar. Por eso el énfasis aquí en la oración. Porque Dios nunca se ha ido. Lo que nosotros hemos hecho tal vez es darle la espalda y abandonar. Pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre nos ha dado el privilegio de que contamos con Él. Por eso ese lindo texto que dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con David, ¿quién podía contra David? Lo único que David requería era clamar a Dios. 3,000 hombres lo seguían. Su ejército ya se había reducido a 400 hombres. ¿Quién podría ganar una batalla así? David estaba perdido. Pero David sabía que había un ejército que cuando David le dijera, bueno, Señor, te necesito, se iba a encontrar David a un Dios que lo iba a respaldar, que iba a estar con él, que lo iba a atender, que iba a cuidar de él. Y termino esta reflexión con los versos 11 al 13. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, Dios, están los votos que te hice, te ofreceré sacrificio de alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que Él viven. David termina resaltando lo que ya les mencioné, que Él confía en ese Dios maravilloso. Queridos hermanos, no por casualidad ocurren las cosas. Esta semana les decía que Dios es quien tiene el control del universo. Dios tiene el control del mundo. Pero esta semana para mí ha sido la ocasión perfecta para ver muchas más características de ese Dios que cada mañana estaremos compartiendo. Pero hoy hemos encontrado aquí algunas interesantes. En conclusión, hermano, Dios te creó. Dios te trajo a este mundo. No llegaste por casualidad, no llegaste por accidente. Y si estás aquí, ten la seguridad que ese Dios que te trajo permitirá que tú tengas el privilegio de vivir hasta que Él así lo quiera. Que no importa lo que ocurra en este mundo, Él te va a sostener hasta que su voluntad se haya cumplido en tu vida. Hermanos, número 2, que Jehová es tu sombra, que Jehová es tu guardador, que Él no te desampara, que siempre te ha acompañado, que siempre está ahí, que no te va a dejar, que como la sombra detrás tuyo siempre Jehová va a estar. Y el Salmo 56, número 3, que necesitamos aprender a confiar en Dios. Que aunque Jehová esté con nosotros siempre, necesitamos entregarle nuestras cargas. Necesitamos entregarle todo, nuestras angustias. Que aprendamos a confiar en Él, que dependamos de Él. Número 4, que Jehová te conoce. Y te conoce no solo por su omnisapiencia, sino porque es el momento en que necesitamos buscarlo a Él, acercarnos. Es el momento de orar, es el momento de exponerle nuestras necesidades, que es el momento de decirle al Señor, Señor, hoy, si este mundo está como está, pues entonces esta es la ocasión perfecta para pedir fuerza, para recibir energía del cielo, para recibir de la fuente que eres tú.
Y mientras yo recibo, Señor, poder del cielo, te entrego todas mis necesidades, entrego mis dolores, entrego mis tristezas, te las cuento, lloramos juntos, porque después de vivir la experiencia, de vivir juntos con el Señor de la oración, lo que viene ahora, hermanos, es que te levantarás como un nuevo hombre. Apreciados hermanos, y finalmente, David tenía la garantía del éxito. Tenía la garantía del éxito porque el Señor lo respaldaba. Porque cada vez que David necesitara del Señor, él lo expresó: Él está a mi favor. El Señor está a tu favor. No olvides. Si hay alguien allá en las familias donde estén reunidos que quiera decirle al Señor: Señor, tal vez esta semana ha sido una semana difícil para mí, he tenido inquietudes, no sabemos cómo enfrentarnos, da miedo tal vez salir. No te estoy diciendo que te enfrente, que violen las normas. No, hay que seguir las indicaciones que se nos presentan. Hay que someternos a nuestras autoridades. Pero lo que realmente más tenemos que hacer es confiar en Dios. Si hay alguien allá que vive una situación difícil, no solamente por esta crisis, algún familiar enfermo, o tal vez hay problemas en el hogar, o quisiera yo tal vez mencionar alguna situación difícil económica, no hay provisión de alimentos. Confía en Dios, habla con Él, Dios hará la provisión. Si hay alguien allá en cada uno de los hogares que nos escuchan, yo quiero invitarle a que por favor se coloque sobre sus pies y haga conmigo esta oración. Incline su rostro y hablemos al Señor, clamemos a Él, que Dios lo va a resolver. Ayúdenos a difundir ese maravilloso mensaje. Si Dios lo dice, yo le creo. ¿Es posible creerlo? Es posible. Vamos a unirnos en oración. Vamos a hablar con nuestro Dios ahí donde estamos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Oramos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos gracias, oh Dios, porque reconocemos que tú siempre has estado ahí. Tal vez nosotros, como David, en algún momento hemos estado con miedo a la muerte, en tristezas, dolores, preocupaciones, o tal vez no sabemos qué decisiones tenemos que tomar. Pero hoy te pedimos, Padre, que nuestro clamor pueda acercarse hasta el cielo, pueda llegar a tu oído y puedas responder conforme a tu voluntad. Querido Padre, hoy queremos reconocerte como nuestro Creador. Estamos vivos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Querido Padre, hoy queremos también decirte que confiamos en ti, que sabemos que estarás a nuestro lado, que tu promesa es tu compañía como la sombra, que tú, Señor, estarás ahí, que no dormirás, que cuidarás de nosotros en medio de los momentos difíciles y en medio de las alegrías también que podamos enfrentar. Ayúdanos como David a depender de ti, a hablar contigo, a aprovechar la aflicción y el dolor para exaltar tu nombre a través de alabanzas, a través de salmos y sobre todo, Señor, aprender a contarte a ti nuestras necesidades, no al hombre. Eres tú, Señor, quien nos escuchas y quien puede resolverlo. David lo reconoció. David sabía que tú, Señor, anotas, y no para que lo recordemos nosotros, lo recuerdes tú, sino como una garantía para decirle al universo que hubo un hombre que confió plenamente en ti, Señor.
Amante Padre, quédate con cada corazón que en este momento, Dios, clama a ti, que en este momento está de pie, de rodillas, unido a esta oración en el lugar donde esté. Guárdanos, oh Dios, y respóndenos. Que esta situación difícil que el mundo vive, que nuestra ciudad vive, que nuestra iglesia vive, sea la ocasión para gritarle al mundo que hay un Dios totalmente poderoso, que hay un Dios que hace que sus hijos sean distintos, que serán cuidados y salvaguardados de cualquier peste y de cualquier plaga. Amante Padre, quédate hoy con nosotros este resto de día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. Jesús y yo te amamos. Apreciados hermanos, gracias a todos los que se conectaron por esta línea. Queremos hacerles la invitación a que continúen de esta tarde. Aprovechemos estos espacios para compartir en familia. Apreciados hermanos, agradecemos a aquellos que se han unido en este momento de ayuno y oración. Tal vez algunos lo hicieron hasta mediodía o todo el día desde el día de ayer, o bueno, no importa. Pero agradecemos porque sabemos que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay un texto que hemos escuchado mucho estos días, que nos encantaría también transmitir. Si se humillare mi pueblo. Es momento de arrodillarnos, es momento de orar. Hermanos, esta semana les dije y les recuerdo, usemos nuestras redes, no para causar pánico, no para mandar más mensajes que lo que hacen es alarmar un país cuando necesita de paz. Usemos nuestras redes para decirle al mundo que en Dios hay esperanza, que el Señor pueda bendecirnos. Un bendecido resto de sábado para todos. Nos vemos a la tarde. Que el Señor nos bendiga. Loamos tu Dios con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. A ti, oh Señor, que no de luz has dejado por darnos perdón en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos, Lord, Santo Consolador.